A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na pasarela. Bueno, estamos una vez más en L-Fútbol. Hoy estamos con Gorka Rueda, el segundo entrenador del cadete A del Atleti. Bienvenido, Gorka. Gracias. Y exentrenador del Zamudio, por supuesto. Estamos también con Mikel. Arratsaldeon, buenas tardes. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta un poquito sobre el mundo del fútbol modesto, que si de algo sabe Gorka es de esto, ¿no? La primera pregunta, Gorka, ¿qué es el fútbol para ti? Es decir, ¿trasciende de dar patadas a un balón? Sí, para mí el fútbol es una forma de vida. Yo lo contemplo así. Para mí el fútbol es mi pasión y por encima de cualquier otra cosa, como puede ser el dinero, como puede ser el reconocimiento de la gente, para mí es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de lo que tú sientas cuando te enfrentas a ese deporte. Entonces, como algo que haces que es tu pasión, pues no te cuesta nada meter las horas que necesites, hacer el esfuerzo que tengas que hacer, los kilómetros en coche que tengas que hacer para ver rivales, para analizar, una forma de vida. Vale. Y eres una persona que conoce, como ya he dicho, muy bien el fútbol base. Y en estas categorías, ¿se aprende tanto como se enseña? Pues quizá más, porque sí que es verdad, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo he tenido la suerte de entrenar en casi todas las categorías, porque yo he estado 6 años en categorías inferiores del Zamudio, 2 años en el Alevín, 2 años en el infantil, 2 años en el juvenil y 4 años en el primer equipo, tanto en tercera como en segunda B. Y ahora una categoría que no conocía, que era la cadete, es la que estoy viviendo desde dentro del Atleti. Yo siempre digo que el fútbol base, el fútbol de más jóvenes, es muy agradecido, porque todo lo que tú les intentas enseñar o aportar, ellos lo reciben muy bien. Y evidentemente, si tú quieres ser exigente con tu trabajo y tú quieres que tu trabajo sea cada día mejor, tú te tienes que exigir mucho para poder dar una buena calidad de enseñanza. Entonces, eso a ti te hace aprender y te hace crecer. O sea, yo no tengo ninguna duda de que yo ahora soy un entrenador muy diferente al que comencé hace 11 temporadas en el Alevín del Zamudio. Toda esta experiencia, yo, como os he comentado antes, yo lo vivo con mucha pasión, entonces trato de ir acumulando esos años de experiencia en aprendizaje para luego poder transmitir a los jugadores que tengo a mi cargo y que en cada entrenamiento sean un poquito mejor que en el entrenamiento anterior. A mí sí que me gustaría preguntarte, soy bastante incisivo con el tema valores, agradecimiento, deportividad y tal, y en la temporada, si no me equivoco, 2015, 2016, 2014, 2015, no recuerdo ahora muy bien, cuando asciende el Zamudio a segunda B, te da la oportunidad a un hombre de la casa que conoce muy bien las bases del equipo, un poco la idea de la filosofía, la casa perfectamente, es como he dicho, un hombre de la casa. ¿Cómo agradeces o cómo valoras tú que apuesten por ti en un momento tan importante como es el segundo ascenso en su historia a segunda B? Yo siempre digo lo mismo, que yo esté donde esté y acabe donde acabe en el fútbol, siempre voy a tener unas palabras de agradecimiento increíbles al Zamudio, porque de hecho a día de hoy la oportunidad que tengo de estar en las categorías inferiores del Atleti se lo debo al 100% al Zamudio, que confió en mí desde el primer día. Como os he comentado, yo entré en el Alevín del Zamudio y me han ido dando la posibilidad de ir progresando, 2 años en el Alevín, 2 años en el infantil, 2 años en el juvenil, 4 años en el primer equipo. El Zamudio hace una apuesta terrible por mí cuando Ivonne Echevarrieta, que era el entrenador del ascenso, del que yo era su segundo entrenador en mi primer año en el primer equipo, decide aceptar otro proyecto. Y el Zamudio no se lo piensa ni un minuto y me da a mí la oportunidad de entrenar al primer equipo cuando todavía ni siquiera sabíamos si íbamos a estar en tercera o en segunda B, porque todavía no había acabado ni la liga. Entonces, yo evidentemente, el Zamudio para mí está por encima de todo. O sea, creo que han demostrado con creces que el trabajo y el esfuerzo que nosotros llevábamos haciendo pues se ha visto recompensado. Y bueno, y
yo he tratado de devolver al Zamudio con mi trabajo y con mi dedicación todo lo que he podido. De la misma manera que cuando luego las cosas no han ido tan bien y en la temporada pasada deciden cesarme, no tardamos ni 5 minutos en llegar al arreglo porque para mí el Zamudio está por encima de todo. Entonces, bueno, como comentabas en la pregunta, lo del tema de valores, y en referencia un poco a que eso es algo que yo comento mucho y que creo que es muy interesante y muy importante que todo el mundo sepa, yo creo que un equipo refleja los valores que su entrenador inculca desde el primer día. Entonces nosotros, como dato, nosotros cuando ascendimos de tercera a segunda B, bueno, ese verano hubo muchas dudas porque económicamente el club no estaba para hacer grandes esfuerzos y yo creo que dentro de un ejercicio de gran responsabilidad por parte de la directiva, ellos tenían claro que no iban a hipotecar el club a varios años por el capricho de un ascenso. Cuando se decide que se va a ascender y que yo voy a ser el entrenador, yo tengo muy claro que mis valores, los mismos que desde el primer día en el Alevín inculqué a mis jugadores, quería inculcar teniendo en cuenta la dificultad que ya con chicos adultos, con chicos con experiencia, sobre todo en categorías incluso superiores a la segunda B, pues ese fue uno de mis retos. Y como anécdota, contaros que es algo que igual no trascendió mucho. Cuando nosotros acabamos la liga, que acabamos descendiendo con 25 puntos en un papel yo creo que bastante digno para los medios y las posibilidades que tenía el club, nosotros quedamos de todos los equipos de primera división, de todos los equipos de segunda A, o sea, de los 20 de primera división, de los 22 de segunda A y de los 80 de segunda B, campeones en fair play, en menos tarjetas, y es un premio que nos reconoció la federación. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si los valores del entrenador están muy claros, independientemente de que tú asciendas, desciendas o hagas una temporada por la mitad de la tabla, esos valores se tienen que ver, porque para nosotros en muchos partidos en los que el rival fue superior a nosotros, lo más fácil hubiera sido ponernos a dar patadas, sí, tal cual. pero eso en mi forma de entender el fútbol no cabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ese premio que la gente ha pasado un poco por encima, para mí es muy importante. Para mí el hecho de que el Zamudio, después de un año tan duro, de derrota tras derrota, derrota tras derrota, un año largo pero a la vez increíblemente bueno para todos, tienes esos números en cuanto a tarjetas, etcétera, etcétera, pues creo que ahí está un poco la importancia de los valores que puede transmitir un entrenador. Yo cuando sobre todo veo categorías inferiores y veo entrenadores pues con comportamientos que no son del todo correctos, joder, pues a mí me duele porque claro, a ese niño que él está entrenando hoy le puedo tener que entrenar yo mañana. Y esos valores que nos enseñan de pequeños, cuando vas creciendo, al que te los intenta cambiar, le vas a ver como el raro de la película. Entonces, yo creo que es muy importante que todos tengamos muy presente que a lo que nos dedicamos, sobre todo si trabajas con categorías inferiores, es no solo a formar futbolistas, sino también a formar personas, y que en esa personalidad el entrenador es una persona muy importante. Y bueno, ya puestos a filosofar, te voy a lanzar otra pregunta Sí. así de reflexión, que es más allá y dejando a un lado las palabras bonitas, ¿no? De no todos los días levantarse, sudar y tal. ¿Cuáles son los pasos a seguir para conseguir los objetivos que uno se propone? Bueno, pues primero tenerlos claros. Tener muy claro qué objetivos quieres a todos los niveles. Me refiero al nivel físico, al nivel técnico, al nivel táctico y sobre todo al nivel mental. O sea, es muy importante trabajar el nivel mental, primero el tuyo propio y luego el de tus jugadores. Y para trabajar el nivel mental yo creo que no puede existir la excusa de la edad. Es decir, no vale, no, es que como yo entreno a niños de 6 años, son muy jóvenes. Nunca se es muy joven para aprender valores, para aprender. Entonces, a partir de ahí, teniendo claros los objetivos y teniendo muy claro qué hay que hacer para trabajar cada uno de esos objetivos, lo siguiente que tienes que tener claro es que esos objetivos no tienen que cambiar en función del resultado. Es decir, si tú antes de un partido
tienes claro que tu objetivo es el fair play, el ser educado, en ninguna protesta, no vale que luego en el minuto 70, como vas perdiendo 2-0, todo cambia y podemos protestar y podemos dar palos y podemos... Tus objetivos tienen que ser los mismos, ganes, pierdas, empates, te vayan mejor las cosas, porque el resultado generalmente suele ser la consecuencia de cómo haces las cosas. Entonces, si tú en cada minuto o en función de cómo vayan las cosas, tus objetivos van cambiando, primero creo que pierdes credibilidad, porque evidentemente tú, cuando tienes muy claros tus objetivos, tienes que transmitirlos a un grupo de gente que son tus jugadores. Si ellos ven que tú cada 10 minutos cambias de objetivos, pues todo lo que les vayas a decir, pierdes credibilidad. Entonces, es muy importante lo que les decimos y cómo se lo decimos. Es súper importante. Y ser, sobre todo, yo siempre digo en charlas y en preguntas cuando me hacen tal, lo que tenemos que ser los entrenadores por encima de todo es coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ya no solo a nivel de juego. Es decir, oye, mira, no, yo entreno todo en situaciones reducidas y resulta que quiero que el domingo todo sea balones largos. Pues hay una incoherencia que el jugador la percibe, pero también se puede ser incoherente en otros valores. Se puede ser incoherente en el hecho de, en la charla prepartido, decir a los chicos que ni una protesta al árbitro y desde el minuto 1 tú estás montando un circo en el banquillo. Tienes que ser coherente, no puedes decir a un jugador, estate tranquilo en una acción, cuando a ti te ven el banquillo para atrás, para adelante, saltar, tirar botellas, pegar puñetazos. Entonces, creo que eso de la coherencia es algo que tenemos que tener muy presente todos los entrenadores en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Totalmente de acuerdo. Bien, ahora metiéndonos un poco más en el tema Athletic, ¿has notado mucha diferencia, mucho cambio entre la forma de hacer las cosas en el Athletic y en un equipo, digamos, más, con todo el respeto, de pueblo como es el Zamudio? Pues lo que más me llama a mí la atención, o lo que más me ha llamado a mí la atención al entrar en Lezama, es la cantidad de medios de las que disponemos para trabajar a todos los niveles. Sí que es verdad que hoy en día en el fútbol base se ha dado un salto cualitativo muy importante, porque la mayoría de los equipos tienen entrenadores cualificados y en la mayoría de los equipos se trabaja muy bien. Hay muy buenos entrenadores en equipos muy modestos. ¿Cuál es la limitación que tenemos cuando estamos en equipos muy modestos? Pues los medios que tenemos. Y ya no solo hablo del espacio del campo, que hay muchos equipos que tienen que compartir campo con otras categorías, no hablo solo de los pocos balones o muchos balones que puedas tener, hablo de todos los medios en general. Por ejemplo, algo que para mí me parece fundamental y en el Athletic se hace, y es una de las cosas que más me ha llamado la atención, es los medios médicos que hay. O sea, nosotros, yo estaba en el Zamudio, incluso en segunda B, y un jugador viene y, oye, mister, de una molestia, en Zamudio le tienes que decir, bueno, pasa por donde el fisio te dice, bueno, pues si es que igual habría que hacer una prueba, hay que pedir la prueba, te dan la cita la semana que viene, este chico de momento no puede hacer nada. En Lezama estás entrenando, un chico te viene, mister, me duele aquí, bueno, pues bajas al servicio médico. Y cuando tú acabas el entrenamiento, bajas a hablar con el médico, ya hay un diagnóstico, ya le han hecho pruebas, ya tiene cita al día siguiente para la resonancia. Claro. Ya. Entonces, eso a mí me ha llamado mucho la atención cuando he llegado, porque claro, los periodos de recuperación de las lesiones se acortan exagerado, porque en el momento en el que se hace la lesión, se empieza a tratar esa lesión. En los equipos modestos, te haces una lesión, igual pasan 5 días, 8 días, hasta que te diagnostican. Seguramente esos 5 u 8 días son claves para que luego el periodo de recuperación sea uno o sea otro. Entonces, lo que más me ha llamado la atención es eso, la cantidad de medios de los que disponemos. Bien. En el caso del Athletic, pues es evidente, ¿no? Por la filosofía de jugadores que sean de aquí, más canteranos, pero ya en el caso de otros clubs, por ejemplo, la Liga Española, a nivel, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona, estamos viendo que la cantera como que cada vez tiene menos importancia, ¿no? ¿Lo estás notando tú en tus categorías, que la cantera, digamos, como que se está perdiendo un poquito? A ver, en esos niveles, claro, no sé qué objetivos tendrán los trabajos de cantera de Barça o del Real Madrid. Yo creo que uno de los objetivos importantes en esas canteras para los entrenadores del fútbol base debería de ser no solo sacar jugadores para el primer equipo, porque es muy difícil que un canterano del Madrid llegue al primer equipo, porque el Madrid tiene el mercado mundial
para comprar y lo que no tiene es tiempo de esperar que un canterano madure en la primera división, creo que deberían de tener muy claro que el objetivo debería ser no solo sacar jugadores del primer equipo, sino que debería ser sacar jugadores profesionales, que si no juegan en el primer equipo del Real Madrid, puedan ser profesionales del fútbol en otros equipos. Creo que esto es algo que también estamos trabajando en el Atleti, porque sí es verdad que si coges las estadísticas y coges los porcentajes, pues seguramente uno o ninguno de los chicos a los que nosotros estamos entrenando este año en el KDTA llegarán al primer equipo. Pero nuestro objetivo como entrenadores no solo debe ser o debe estar centrado en ese uno o ninguno que llega al primer equipo, sino que tenemos que ser capaces de que el mayor porcentaje posible de estos chicos que ya con 15 años están ya a las puertas del fútbol profesional puedan ser profesionales del fútbol. Si es en el Atleti en el primer equipo, perfecto, objetivo 100% cumplido, pero si no es en el primer equipo del Atleti y puede ser en otros primeros equipos del máximo nivel, perfecto también, porque eso a nosotros nos va a revertir, porque hay jugadores que con 18 años puede que no estén todavía para el primer equipo del Atleti, pero 2 temporadas después, habiendo estado en un equipo competitivo de la máxima competición, y hay ejemplos muy claros, el Aduriz que vino al Atleti no fue el mismo Aduriz que debutó, y 1000 ejemplos que podríamos poner. Entonces, bueno, nosotros en eso estamos trabajando, y ya te digo, el mercado Barça, Real Madrid y estos equipos se amplía tanto y el tiempo se reduce tanto. O sea, no hay ningún entrenador que llegue al Barça y pueda dar con toda la tranquilidad del mundo la oportunidad a 5 o 6 canteranos, que bueno, que los resultados ya llegarán, no puede ser, porque mañana hay que ganar, pasado hay que ganar, al otro hay que ganar, y si no ya sabes que como entrenador, a la tercera que no ganas, te vas para tu casa y viene otro y lo hará. Me gustaría comentarte 3 preguntas, tipo batería, rapidita, de respuesta sí, no y poco más, brevemente. En primer lugar, ¿existe tanta soberbia, como se dice, entre los jóvenes y la cantera de equipos, digamos, importantes? No, rotundamente no. Los chavales son mucho más normales de lo que la gente imagina. Generalmente esa soberbia viene por terceros, que les idolatramos, pensamos que son diferentes a nosotros, pero ellos en las distancias cortas son exactamente igual que el resto de chavales de la misma edad. Lo que pasa que sí es verdad que tienen unos privilegios y tienen unas situaciones diferentes, pero ellos como persona, sus inquietudes, sus problemas, sus miedos, son los mismos que cualquier otra persona de esa edad. ¿Se les mima demasiado? Probablemente se les mima demasiado, sobre todo empezando por sus entornos. Por ejemplo, lo que yo como entrenador sí percibo es un entorno bueno de un entorno malo. El entorno bueno es el que padres, hermanos, gente cercana le ponen su realidad al chico y le dice que hoy está aquí, pero como se descuide, mañana va a dejar. Y el entorno no tan bueno es el que piensa que ahí tiene el contrato del futuro que va a salvar a su familia, que le va a retirar a su padre del trabajo, que va a hacer... Y ese entorno malo a nosotros nos perjudica, porque el jugador viene peor. Porque claro, nosotros sí que hacemos ese trabajo de decirles que hoy están aquí, pero mañana igual no. Entonces, claro, si en su casa le han dicho lo contrario, ahí hay un choque importante de información. Ya te digo, muchas veces todo lo que vemos de los futbolistas que llegan a ser al alto rendimiento jóvenes viene más marcado por sus entornos que por ellos mismos. Y por mi parte, la anteúltima pregunta de todas, me parece que es, ¿crees que hay futuro en la cantera del Atleti? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo cuando escucho, vas a un bar a ver el partido y escuchas esas conversaciones en las que todo el mundo dice que el Atleti muy mal, que estos jugadores, yo discrepo totalmente. O sea, los jugadores del primer equipo del Atleti son muy buenos, si no, no harían lo que están haciendo. O sea, te quiero decir, es verdad que el año pasado se dieron unas circunstancias muy negativas, entraron en dinámica muy negativa, hubo que destituir al entrenador, pero lo que hicieron después, evidentemente con muchísimo mérito del cuerpo técnico de Gaizka Garitano, es casi magia, porque estuvimos a última jornada de entrar en Europa. Lo que están haciendo este año me parece increíble. Los rendimientos y los resultados que están obteniendo las categorías inferiores
me parece que es de enmarcar. O sea, el Bilbao Athletic, mira cómo Sí, está, sí. el Baskonia en una liga súper competitiva y súper complicada como es la tercera división, está fechado hoy con 23 puntos, el juvenil división de honor líder, el juvenil nacional ha empatado a puntos con el líder, cadete A, femenino, tal. Yo creo que el trabajo que se está haciendo es espectacular y hay jugadores en la cantera espectaculares, que es responsabilidad de todos, nuestra como técnicos, entornos suyos y sobre todo masa social, que les ayudemos a llegar y que sobre todo tengamos paciencia. En San Mamés hemos visto 1000 casos de chicos que debutan del Bilbao Athletic y se les pita. Y el último caso, el de Íñigo Córdoba, un chaval de 20 años o de 21 años. Es que acaba de llegar, no le estamos dejando ni llegar. Seguramente si a ese mismo chaval le hubiéramos fichado del Betis, porque tal, pues tendríamos mucha más paciencia con él. Pero un chico que viene del juvenil, del Bilbao Athletic y tal, por supuesto, la respuesta es clarísima. Hay futuro y en ese sentido tenemos que estar tranquilos, sin relajarnos, porque hay mucho trabajo por hacer, pero que hay materia sin ninguna duda, vamos. Y así ya para cerrar, Gorka, 3 valores que transmitirías tú a los jóvenes hoy en día, a los jóvenes futbolistas, por supuesto. Primero, humildad, eso por encima de todo. Segundo, honestidad. Hay que tratar de ser lo más honestos posibles contigo mismo y con los que te rodean, porque esto es un deporte colectivo y lo que tú haces bien o haces mal afecta a todos. Entonces en ese sentido hay que ser honesto y sobre todo, por último, competitivo. O sea, hoy en día ningún chico que no sea competitivo va a llegar al máximo nivel del fútbol. Antes, en épocas anteriores, sí que podía valer el chico que tenía mucha calidad, tal, pero es que hoy en día hay chicos muy competitivos con mucha calidad. Entonces, si tú o solo eres muy competitivo o solo tienes mucha calidad, no vas a poder competir. Bien, pues esto ha sido todo, Gorka. Muchas gracias por atendernos. Pues Ha muchas sido un gracias a placer. vosotros, para mí también. Y esto pues ha sido eFootball. Muchas gracias, dejadnos un like y hasta la próxima. Y que la vida nos pille en fuera de juego.